a todos los hermanos, todos los... vamos a... Dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepara enseres de marcha y parte día delante de sus ojos y se pasará de un lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez entienden, porque son casa rebelde. Sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a visitar a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Vamos a leer el versículo número 11. Dile yo vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros y partiréis del desierto a la cautividad. Versículo número 8. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estrepidez. Verso 22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van a prolongar los días y desaparecerá toda visión. Verso 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Y diles pues, se ha acercado aquel día y el cumplimiento de la visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación, ni lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Tengan la bondad. Dios tiene su tiempo. Vamos a hablar en esa idea. Dios tiene su tiempo. Para hacerles de el conocimiento de lo que es este capítulo número 12 de Ezequiel, y para ampliarles más bien los demás versículos que no se leyeron, en estos versículos está hablando Dios usando, hermanos, a Ezequiel, y lo está usando para que Ezequiel lleve lo que es el mensaje a la casa de Israel, a la casa de Judá, el mensaje que lleva como sentencia el juicio, el exilio que ellos tendrían que enfrentar por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. En estos versículos hay algo importante que hay que verlo, y es que Dios, para que se entienda mejor,
lo que es el mensaje que le da a su pueblo por medio del profeta Ezequiel, lo dramatiza, o diría, hace algunas acciones el profeta para que eso sea más entendible. Decíamos que, por lo menos si usted lo lee detenidamente, despuesito, va a ir viendo que cuando dice hazte de enseres, enseres se está refiriendo a vestimentas de guerra, vestimentas de persona que se está moviendo de su lugar y echando o agarrando cualquier cosa de lo que tiene y está tratando la manera de escapar, de salvar su vida. En ese sentido, le dice el Señor, toma enseres y levántate de un lado y anda a otro. En otros versículos está diciendo el Señor, también con esos enseres cruza las paredes, como decir, hace como una abertura en la pared para que delante de ellos, con todos esos asuntos de enseres, llámele ropas, utensilios de necesidad, pasa por en medio de ellos por el hueco que le vas a hacer a la puerta. Por otro lado, les dice que tu príncipe va a huir de noche y tú vas a mostrarles a través de esta manera de dramatizar, tú les vas a mostrar de que ese príncipe va a salir huyendo, dado que viene lo que es el peligro. Y no va a ver, y prácticamente va a ser exiliado y no va a poder ver con sus ojos lo que es la tragedia de juicio que viene sobre Judá o sobre Israel. Para resumirle, esta idea es lo que está haciendo acá el Señor, es haciendo a través de su siervo, a través de su profeta, una cosa como que se la está anticipando a Israel. Pero Israel, en el versículo número 21 leíamos que Israel tenía un refrán, y el refrán que tenía Israel es lo que ahí leíamos: vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se va a prolongar los días y desaparecerá toda visión. Como la reacción de Israel, aún con todos ese dramatizar que hizo el profeta, ellos a lo que llegaron a decir más bien era a repetir una frase, un refrán. Y el refrán es este que leemos, y el Señor incluso se molesta y le dice, ¿qué es esto que mi pueblo, que este pueblo de Israel está repitiendo? Que dice, serán prolongados los días y desaparecerá eso que anda haciendo Ezequiel. Esa fue la reacción de los israelitas o los de Judá, que dijeron, a la verdad eso tal vez no es para el tiempo de nosotros. Eso probablemente ya no hay más mención de esos juicios o de esas situaciones que vienen sobre Judá o sobre Israel. Pero es interesante lo que reafirma el Señor en el verso 23 para los que están como desestimando, diciendo, bueno, eso no es para nosotros, eso cesará. Dice el Señor, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, le dice al profeta, pues
se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Mire cómo trabaja el Señor. Aquí estamos hablando con Israel. Le dice el Señor que ya no van a seguir repitiendo ese refrán, que eso no es para nosotros, que eso ya va a pasar. Pero diles, por tanto diles, así dice Jehová el Señor, haré cesar este refrán, no repartirán más este refrán o no lo repetirán más en Israel. Diles, pues se ha acercado aquel día y el cumplimiento de toda visión. Dicho de otra manera, diles de todos modos que aunque ellos tomen esto como que no es algo que se va a cumplir, diles que el día llegará, que se cumplirá los días de estas predicciones. Ahora dice el verso 24, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Verso 25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliré, dice el Señor. Dicho de otra manera, aunque ustedes lo duden, aunque ustedes no lo reciban, yo, dice el Señor, cumpliré esta palabra. Ahora, hermanos, esto llegó a su cumplimiento. Por supuesto, en el capítulo número 25, verso 1 al 7 del segundo libro de Reyes, se cumple exactamente esta palabra. Cuando el rey Sedequías, es prácticamente asaltado por el rey de Babilonia. Justamente, fíjese, esto lo lee también en su casa, justamente lo que el profeta dramatizó, así sucedió. Dice que Ezequías o Sedequías, en la angustia, cuando ya estaba sitiada Jerusalén, Sedequías tuvo que, hermanos, hacer un hoyo en la pared para escaparse del rey de Babilonia. Pero dice la Biblia en esa parte del segundo libro de Reyes, verso 25, que luego los babilónicos lo capturaron. Y luego de que lo capturaron, lo llevaron al campamento donde estaba Nabucodonosor y le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo, exactamente como el profeta había dicho en su forma de dramatizar la situación que venía. Había dicho, vas a ver la desgracia, dicho de otra manera, pero tus ojos no lo van a ver. ¿Por qué no? Se cumple esa palabra también, porque luego que Sedequías fue tomado por el rey, le sacaron los ojos al rey y lo llevaron ciego a Babilonia. Dicho de otra manera, lo que el profeta había hablado se cumplió, o dice el Señor, yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir. Siempre, hermanos, lo que Dios ha dejado plasmado en la palabra, siempre la Biblia dice que no dejará de cumplirse ni una jota ni una tilde. Todo al pie de la letra, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, lo que vamos a ver y vamos a tratar la manera de enseñar y aprender es que, hermanos, aun cuando las personas aquí, los israelitas, los judíos, ellos dijeron, esto no es para nosotros. Esto que está diciendo Ezequiel, a saber para qué generación va a ser.
Pero el Señor les reconfirma y le dice: no, es para ustedes. Es para ustedes porque yo cumpliré mi palabra. En este sentido, ellos pensaron que no era para su tiempo, pero Dios, hermanos, como decíamos a manera de tema, Dios tiene su tiempo. A veces uno dice las cosas que están, o las cosas que Dios nos está diciendo, porque lo que Dios dice a Israel acá, y lo que Dios dice al mundo, y lo que Dios dice a la iglesia con respecto a situaciones que tiene que enfrentar por causa de su pecado, Dios siempre lo hace, hermanos, con el propósito de que en el caso de Israel volvieran, se arrepintieran. En el caso del mundo, Dios lo hace para que se vuelvan a Dios. Y en el caso de la iglesia, también Dios lo hace para que la iglesia que se ha descuidado, la iglesia que a veces dice todo eso que Dios está diciendo, que vienen juicios, que viene una gran tribulación, eso no es para nosotros, dice, eso será para otros. Pero Dios, así como le habla a Israel, nos habla también a nosotros. Nos habla de los terribles eventos que sucederán. Fíjese que luego de que Ezequiel habló esta profecía, hermanos, 6 años fueron los que tardó para que se cumpliera esta profecía con el rey Sedequías, para que se lo llevara Nabucodonosor a Babilonia. Dios, dicho de otra manera, le habló 6 años antes. Pero aquellos dijeron: no, esto no es para nosotros, esto es para otras generaciones. Eso no pega, porque Ezequiel está alterando. Pero Dios, hermanos, tiene su tiempo. Nosotros podemos afincarnos con tiempos que nosotros creemos que no son para que se apliquen aquellas cosas que están ya dadas por parte de Dios, que nosotros decimos: no, no es para mí. Pero debemos de saber que en este caso, hermanos, cuando Dios habla, lo anticipa. ¿Cuántos dudamos en el caso ya en particular? ¿Cuántos dudamos de que lo que Dios habla no es para amedrentar a su pueblo, sino para que su pueblo reaccione? Esa es la finalidad del mensaje del Señor, para que Israel reflexione, para que Israel reaccione y vuelva a Dios, para que la iglesia reaccione y vuelva al camino que, hermanos, que ha dejado de caminar. Por ejemplo, Dios es tan maravilloso que se destaca, hermanos, en cuanto a predecir las cosas antes que sucedan. Aquí le estoy diciendo que esto que leíamos, luego de 6 años llegó a cumplirse. Fíjese que en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios no enjuició a las generaciones antediluvianas, sino antes Él mandó el mensaje. Y el mensaje era, hermanos, que a causa del pecado, a causa de la maldad de los hombres, toda la tierra iba a ser anegada, toda la tierra iba a ser consumida con el juicio de Dios. Yo cuando veo esa manera de Dios de anticipar antes de ejecutar su juicio, yo no puedo ver otra cosa sino la bondad de Dios. Lo que veo yo ahí es un Dios que, como dice Pedro,
que lo que él busca es que no se genere la muerte del que muere, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Porque realmente, hermanos, si Dios no fuera Dios, si no estuviese en esa dimensión de amor, ¿para qué le va a avisar al pecador? ¿Para qué le va a decir, mira, vienen tiempos? ¿Para qué le va a dramatizar como lo hizo con Ezequiel a Israel? ¿Para qué le va a decir sin necesidad? Si tú te saliste, si tú ya no andas en el camino correcto, lo que te espera es el juicio que yo ejecutaré contra ti por medio de Babilonia, por medio de Nabucodonosor. Pero Dios se da el tiempo de levantar ese profeta y de decirles, hágase profeta de enseres, hágales como que usted va huyendo porque lo están atacando. Agarre las cositas, y eso es un mensaje que usted les está diciendo. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Fíjese que le dice, hace un hoyo en la pared, y con todas esas cosas, con los cántaros, los cumbos que llevas, la ropa vieja que llevas huyendo, como sucedería el caso, para que ellos vean. Y justamente así fue como salió el rey Sedequías por un hoyo de la pared. Y luego que no pudo ver, hermanos, luego que le sacaron los ojos. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Qué Dios, hermanos, que se da el tiempo! Yo estaba diciendo hace un momento, ¿por qué Dios no ejecuta de un solo? Sí, hermanos, Él es soberano y Él es justo siempre. Si llevara a cabo lo que es la ejecución del juicio santo que se merecen los que se desvían. Pero Dios, ahí está. Dios está siempre hablando. En el caso de los antidiluvianos, ¿por qué no los ahoga de un solo? Sino que le dice a Noé, hazte esta arca. Y sucesivamente se cree que la construcción del arca se llevó un promedio de 120 años. Y siempre el que en ese tiempo alguien estuviera haciendo una embarcación para navegar, para andar en el mar, hermanos, era una cosa ridícula, y sobre todo en el lugar donde le estaba haciendo, en este caso Noé, esa embarcación, porque no fue a un astillero como es a donde fabrican los barcos, que es en alguna parte de agua, en el mar o en algún estero. Noé empezó a hacerla en el campo raso, pero era sencillamente para llamar la atención de las personas, y le llegaban a preguntar a Noé, ¿y qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo una arca porque Dios dice que todos los pecadores los va a negar en agua, no va a dejar ni raíz ni rama. ¡Qué locura la tuya, Noé! Igual que estos, eso no será para nosotros, decían los de Israel cuando Ezequiel estaba profetizando. Y lo mismo hacían, hermanos, los de el tiempo delante del diluvio. Estaba siempre, sin duda, la Biblia no lo dice, pero hermanos, asumimos que se burlaban de lo que estaba haciendo Noé. Pero era Dios en su misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Era Dios en su misericordia que estaba hablando a través de la construcción del arca. Y le tomó a Noé 120 años. Tremendo Dios. ¿Por qué no ejecuta, no les dio de una vez, como nosotros sabemos decir, hermano? ¿Por qué de una vez el Señor, sin andarles avisando, si de todos modos ya estaba todo podrido?
De todos modos ya nadie quería de Dios. De todos modos se habían humanizado, hermanos, se habían llenado de todo lo que era lo bajo del mundo. Porque Dios no de un solo ejecuta su juicio, abre las ventanas de los cielos, hermanos, desata lo que son las corrientes de las aguas sobre la tierra. No obstante, lo que hace Él es, hermanos, avisarles antes. ¿Qué les parece? ¿Acaso ese Dios no es maravilloso? ¿Acaso ese Dios no muestra de esa manera su amor para con el ser humano? Claro que sí. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Claro que sí. Dios está mostrando su amor. Y ahí les dio 120 años. Ahora la gran pregunta es, lo mismo, o sea que como que tenemos el mismo chip todo. Tenemos el mismo ADN de la rebeldía. Porque el Señor aquí clasifica a Israel como un pueblo rebelde, como un pueblo alejado. Pero en el caso de los antediluvianos, ¿acaso era menos que eso? A tal grado que esa gente fue tan rebelde, que esa gente fue tan incrédula, hermanos, que aun cuando ya estaba para darse, hermanos, el tiempo de Dios, porque Dios tiene su tiempo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios tiene su tiempo. No podemos nosotros acoplarnos, hermanos, a nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo de oportunidad. El tiempo que usted todavía respira, que todavía usted está vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el tiempo de reaccionar. Ese es el tiempo de levantar cabeza. Pero el tiempo del Señor no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahí vemos, pasó y decían, ya ven, 5 años ese viejo loco, y peor que está haciendo loco a los hijos también. Porque, por supuesto, los 3 hijos y las nueras también, porque las tuvo que meter. Y eso es un mensaje para los padres que tienen hijos, por supuesto. Es redundar, pero ese es un mensaje. El mensaje, lo que nos enseña Noé, metió a sus hijos, y así decían, metieron a sus hijos, metió a su mujer. La mujer de Noé no era una mujer que estaba en contra de la locura de su marido. Y sus hijos quizás criticaban a su papá. Mi papá está todo atravesado y todo alocado. Pero él decía, ustedes van a obedecer porque yo soy su tata, porque yo soy su sacerdote. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y nosotros podemos, hermanos, podemos pensar que la gente decía, hizo loco a los hijos también. Allá andan los hijos haciendo esa cosa que dice, ya pasaron 5 años, miren. Pasaron otros 10 años, lleva ese viejo haciendo eso. Pasaron otros 5, 15 años. Pero lo que no sabe la gente es que Dios tiene su tiempo. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios tiene su tiempo. Y pasaron 20 años. Miren qué locura, Ese sí que se fanatizó con toda la mujer y con todos los hijos. No falta culto, fanáticos. Son los hijos de Noé, y la mujer y las nueras también. Pasaron 30 años. Ya ve, no se cumple nada. Pasaron 50 años, ya algunos venían nuevas generaciones y le decían, ese loco, ¿y qué es lo que está haciendo? Es un instrumento que dice que va a ser un barco porque el mundo se va a llenar de agua, que va a llover del cielo si nunca ha llovido. Nunca ha llovido. Pero así son estos locos. Estos locos sí que uno, si les pone atención, le pasan esa locura.
bendita locura. Damos un amén, iglesia. Hermanos, y pasaron 80 años y miren, lo mismo. Pero aquel no cesaba de seguir pegando clavos y de seguir pegando tablas y de seguir llevando a cabo la obra que le habían encomendado. Pasaron, hermanos, damos una vez, pasaron 100 años y seguían riéndose. Pasaron 115 años y seguían carcajeándose. Pero y el tiempo de Dios estaba tan cerca, a 5 años, a 4 años, a 3 años, a 2 años, a 1 año. Y luego se abrieron las cataratas del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vino, hermanos, el juicio de Dios. Pero lo que quiero destacar es que Dios siempre, antes de que se muera el individuo con pecado, alejado de Él, le habla a través de Ezequiel a los israelitas, les habla a través de un Noé a los antediluvianos. Manda incluso a un tipo que era carnal y era todo, hermanos, era todo ambicioso, a Sodoma, a los mismos sodomitas, que los sodomitas ya supuestamente no tenían remedio. Los sodomitas lo que necesitaban era fuego, pero Dios mandó, aunque sea a un Lot con toda su carnalidad, y lo metió adentro de Sodoma, para que, hermanos, antes de que cayera el juicio, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, antes que cayera el juicio, antes que explotara en una bomba de fuego Sodoma, le decían los ángeles a Lot: ¿no tienes a alguien aquí que entienda que Dios está enojado? ¿No tienes a alguien, yernos, parientes, amigos? Y Lot fue, hermanos, a tocar puertas. Incluso hasta sus mismos yernos no le creyeron. Y eso es un mensaje para el creyente. Yo me preguntaba, ¿por qué no le creyeron los yernos? Porque Lot era un tipo de mal testimonio. Pero aún con ese mal testimonio se convirtió en el atalaya, en el hombre de Dios, para dar un mensaje a esas ciudades podridas. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque Dios es amor. Y qué tremendo. No, le dijeron. El suegro se chifló también, decían los ahí amigos de el hermano Lot. Y, hermanos, pero como Dios tiene su hora, es decir, el tiempo que le dio, yo no sé, porque según la Biblia dice, el pregonero, el justo Lot, pregonaba. Lot no solo fue en esos días de que lo agarraron los ángeles. Lot de alguna manera les decía que había un Dios. Esa era la misericordia del Señor. Pero llegó el momento cuando, digamos, ya faltaba una semana, y cuando pasaron los ángeles allá a donde estaba Abraham, y le dijeron y voltearon a ver hacia Sodoma, y luego que se despidieron le dijeron a Lot: le dijeron a Abraham los ángeles, vamos a Sodoma. Y en el camino dijeron: ¿por qué no le contamos a Abraham lo que vamos a hacer? Y le contaron: vamos a meterle fuego a esos. Aleluya. Estaba para, hermanos, horas, minutos para que se cumpliera el tiempo de Dios. Y llegó el momento, y cuando ya las agujas del reloj de Dios, porque Dios no tiene, hermanos, crono, Dios no tiene reloj del que nosotros, o el tiempo que a nosotros nos mide. El tiempo de Dios es diferente. El Cairo de Dios es el tiempo de Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y se va acercando, y en el momento cuando por decirlo de esa manera, las agujas del reloj están ya para llegar a la hora de Dios, al tiempo de Dios,
Le dijeron, córrelo, anda a avisarle a alguien. Nadie, no halló a nadie. Más bien se burlaron. Y Lot estaba un poco así como desconcertado. Y tuvieron que agarrarlo porque el tiempo de Dios, cuando viene el tiempo de Dios, ya no lo detiene nadie. Ni Dios, porque Él no se puede contradecir. Y como se estaba llegando el tiempo, tuvieron que agarrarlo de las orejas a Lot y sacarlo. Y le dijeron, huye, huye al monte, escapa por tu vida, porque no hay retroceso del juicio. Y luego, hermanos, que Lot había salido algún trecho lejos de Sodoma, cayó el juicio de Dios. Pero lo tremendo es que antes Dios les habló. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama ese Dios? Ese se llama Dios de amor. Antes que destruir y enjuiciar a los de Nínive, mandó a otro rebelde, mandó a uno que se llamaba Jonás, y no quería aquel, y lo tuvo que meter, hermanos, en la matriz del gran pez, y lo llevó, y el pez lo vomitó, y el Señor le dijo, habla a estos rebeldes, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, háblale a los ninivitas. Y luego, mire qué Dios el que nosotros tenemos. Y luego Jonás, a regañadientes, empezó a decir dentro de 40, ya el tiempo de Dios solo eran 40 días lo que tenían los ninivitas. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Dios es, hermanos, el Dios que siempre anticipa. Y por supuesto, este tiempo de Dios es el tiempo para que la persona reaccione. El tiempo que todavía no se ha cumplido lo que Él ha profetizado, lo que Él dice. Por ejemplo, en el caso nuestro, hermanos, ¿quién de nosotros puede presumir ignorancia de lo que nos dice el Señor? ¿Cuántos han leído la Biblia que dice el Señor en el capítulo 24 de Mateo? Dice que viene gran tribulación, cual nunca antes ha habido. Levanten la mano los que han oído esa palabra. Gran tribulación. Bueno, ¿y por qué lo dice el Señor? Porque viene gran tribulación. ¿Por qué viene gran tribulación? Hermanos, y eso es un hecho. No habrá dónde escapar en la gran tribulación. Dice la Biblia que los hombres huirán y la muerte misma huirá de ellos. Le dirán a los montes, monte, cae sobre nosotros. Va a ser horrendo. El Señor dijo, tribulación cual nunca antes ha habido. Ayúdeme una vez más a levantar la mano los que han oído eso. ¿Sabe por qué Dios ha permitido que usted lo escuche? Porque Él, así como lo hizo con Israel, le anticipó lo que venía con la intención de que Israel volviera, de que Israel regresara, de que Israel se arrepintiera. Esa es la razón. Y esa es la misma razón. Porque vendrá, dice el versículo 21 del capítulo 24 de San Mateo, tribulación cual nunca antes ha habido en esta tierra. Mire, hermano, aquí han habido pandemias, aquí han habido terremotos, aquí han habido guerras terribles que han habido convencionales allá a tiempos más remotos, y ha venido creciendo todo en cuanto a estos aspectos. Pero Dios ya lo dijo, Dios lo dijo, y ahí lo sintetiza el Señor. Tribulación que viene. ¿Qué significa la tribulación que viene? Hermanos, la Biblia dice que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y luego los que están
los que estemos vivos seremos transformados y volaremos a las nubes para estar con el Señor. Es decir, ese es el preludio. Pero luego de eso vienen 7 años sobre este mundo. 7 años que jamás, nunca, dijo el mismo Señor, ha habido tribulación como esa. Es decir, viene el diablo y va a gobernar. Vienen los juicios de Dios. Viene, hermanos, la desgracia a este mundo. Las islas, dado los terremotos que se van a suscitar, las islas desaparecerán. Esta chirrita de tierra que tenemos en Centroamérica, esto va a desaparecer. Ya está escrito en la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque Dios dice eso, como se lo dijo a Israel a través de Ezequiel. Agarrate unos enseres, agarrate trapos viejos, chivas viejas, y salí como loco y delante de ellos, como que sos uno que vas corriendo. Pero ahí tú les estás enseñando a ellos que así van a correr si ellos no se arrepienten, porque viene Nabucodonosor, porque viene el juicio de Dios. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo con su iglesia. El Señor nos está anticipando. ¿Por qué? ¿Y cuándo será? Dice el apóstol Pedro, hermanos, en su segunda carta, en su capítulo número 3, dice que vendrán los burladores y dirán, bueno, ¿dónde está el avivamiento o el regreso de Cristo que hace tiempos vienen diciendo? ¿A dónde está ese cumplimiento? ¿Dónde está ese cumplimiento? Los burladores. No ha sucedido nada, como dijeron los israelitas. Eso no es con nosotros. Hasta refrán se hizo. No, eso no es con nosotros. El Señor le dijo, ese refrán se los voy a sacar de la boca, porque mi palabra se va a cumplir. Y eso es lo que, hermanos, dice la palabra. Porque no quiero, dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no viene Dios? Porque nosotros queremos que venga y que se ajuste al reloj nuestro, al tiempo nuestro. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Entonces, en este caso, a nosotros nos dice lo terrible que viene. Y eso no es como para asustar a la gente, porque Dios no quiere asustarle. Dios lo que quiere es decirle que lo que ya Él dijo que viene, se va a cumplir. Solo que en su tiempo. Ahora las actitudes se va a prolongar. Pero dice el capítulo número 24:48 de San Mateo, pero el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y dice, y comienza a beber y a tomar con los borrachos y a tratar mal a sus siervos. Como que a saber para quién es. ¿Sabe para quién está el Señor predicando esta mañana? A través de su Espíritu Santo y usándome a mí como sería un micrófono. ¿Sabe por qué es? Porque Dios te ama. Damos una vez. ¿Sabe por qué te trajeron? Es porque Dios te ama. ¿Sabe por qué Dios te puso el querer y el hacer para que vinieras a la iglesia hoy? Es porque Dios te quería hablar y porque Dios te ama. Dele fuerte esas palmas al Señor. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, no es para nosotros. Si eso ya tiempo, tiene 2000 años la gente
el mismo Pablo estaba diciendo, ya viene Cristo y todavía 2000 años y no han pasado, comamos y bebamos. Lo que pasa es que lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, en este caso, Dios tiene su tiempo. Nadie puede cuestionar, oiga, le voy a decir esto, nadie puede contradecir que lo que se ha profetizado en la palabra desde miles de años atrás, nosotros los que estamos ahorita hemos podido ir viendo el cumplimiento de todos esos eventos. Y nosotros, gracias a la palabra, podemos ver, hermanos, los eventos futuros que todavía no se han dado. Pero no hay nada de lo que está escrito que dejará de cumplirse. Ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse de la palabra. Pero entonces, fíjese, allá les decía, Ezequiel, ponete ropas viejas, como que vas huyendo, y hacerles ver que así les va a tocar a ellos. A ver, pero ni pillo hicieron. Ni pillo hicieron. No reaccionaron cuando nosotros, por ejemplo, en este capítulo número 25, hermanos, dice de Segunda de Reyes, dice, aconteció a los 9 años del reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes, mire cómo se va llegando el tiempo de Dios. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre. Ya se le había gramatizado el hambre allá con Ezequiel. Prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha, cabal lo que dijo Ezequiel, en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que está entre los dos muros, junto al huerto del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo el ejército, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Delante del rey Sedequías degollaron a los hijos de Sedequías, y a la presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Se cumplió la profecía de Ezequiel. ¿Cuántos creen que lo que dice el Señor con respecto a la gran tribulación se va a cumplir? Levanten la mano los que creen esa verdad. ¿Y por qué no se compone usted, hermano? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Que se oiga un poderoso gloria a Dios. El hombre debe saber que Dios tiene su tiempo. Nadie puede cuestionar de que estamos ya en el filo de que todas estas terribles situaciones que menciona la Biblia en cuanto a aspectos o eventos futuros están por darse. Todavía no se han dado, porque no ha llegado el minuto, el día, la hora, el minuto, el segundo. ¡Buah! Ahí nadie lo detiene. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros tenemos que actuar en el tiempo nuestro. ¿Cuál es el tiempo nuestro? Hoy que usted está vivo, hoy que todavía no está en un ataúd, hoy que todavía
podemos razonar. Este es el momento. No es mañana, porque el mañana no existe. Que se oiga un amén. El hombre tiene su tiempo. Y en ese tiempo debe de aprovechar esa oportunidad. Dice el apóstol Pablo en su capítulo número 6 de la segunda carta a los Corintios, versículo número 2: ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día para que usted se reconcilie. Ahora es el día para que usted deje el mundo y vuelva a los brazos de Cristo. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. ¿Por qué? Ese es el tiempo nuestro. Media vez porque hay personas que ustedes han oído y han visto que uno llega ya cuando se están muriendo, ya no tienen razón, y le dice uno, acepta a Cristo, y a uno viene ahí, hermano, es tan más santo uno y más bueno que Dios uno a veces, y dice, fíjese que me apretó la mano y le hizo con la cabeza que lo aceptaba. No, este asunto es cuando tenés la lengua buena, cuando pensás bien. Hoy es el día de salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día que hizo Jehová. ¿Cuántos saben que hoy es el día que hizo el Señor? Ese es el día. Esta es mi oportunidad, este es mi tiempo. En este mi tiempo que todavía no estoy helado, que todavía estoy vivo, es el momento cuando yo digo, es mi tiempo. Ahora, porque vendrá un tiempo cuando, aunque si hay todavía ese espaciecito ese que se está muriendo, aprieta la mano como diciendo, sí, yo acepto a Dios. No, eso es improbable. Esto es ahorita que estás vivito y coleando, que todavía podés decidir. Ese es el tiempo nuestro, porque el tiempo de Dios es repentino. Dice la Biblia que será como un abrir y cerrar de ojos. Damos un amén, iglesia. Dice Mateo capítulo 24 verso 27, dice que será como un relámpago la venida de él, como un relámpago que se posa al oriente y se sienta al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, y todo ojo le verá. El tiempo de Dios viene. Ahora es el tiempo tuyo para levantarnos de nuestras condiciones que no son las condiciones que Dios espera de su pueblo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Y aquí leíamos, y vino el año cuando Nabucodonosor rodeó. Ya nada había que hacer. 6 años atrás, Ezequiel había hablado Dios por medio de él. A los antediluvianos les habló Dios, no reaccionaron. A los sodomitas les habló Dios y no reaccionaron. Pero no tenemos que repetir esa historia. Usted no tiene una idea de lo que viene a este mundo. Yo no lo quiero asustar. Lo que viene a este mundo es lo más terrible. Si ni aguantamos ahorita, hermanos, si ya se empieza a sentir el hambre por las epidemias y las convulsiones que están en el mundo, ya la gente no haya para dónde correr. Usted ve los tumultos, como dice el Salmo 2, ¿por qué se amotina la gente? Y la gente agarra. ¿Sabe cuántos se van de acá del Salvador? Todos los días, cerca de 300 personas, todos los días, no cada mes, todos los días, hermanos, para Estados Unidos, para ver cómo se meten a Estados Unidos, de Europa, de los Países Bajos, de los países africanos, millones de personas. ¿Sabe cuántos se han refugiado en Polonia ahorita de la guerra? Hermanos, cerca de 4 millones. La tierra está convulsionada. ¿Y qué quiere decir eso? Terremotos en Japón. Ahorita hubo un terremoto casi de 8 grados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cristo
Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Viene el tiempo de Dios, pero hoy es el tiempo tuyo. Hoy es el tiempo mío. Hoy es el momento. Dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy mi voz. Hoy, no mañana. ¿Sabe cuántos murieron el sábado ayer asesinados? 60. Pero es que a mí no me pasa nada. Es que yo estoy protegido con Dios, con esa vida que tenés. Todavía tenés valor de decir que estás protegido con Dios. Si no vivís para Dios, pues si vivís para tu yo. Pero es que yo voy a la iglesia, si es que a la iglesia hasta el diablo viene. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es que eso no es para mí, pero eso es lo que te dice Dios hoy. Si hoy, no mañana, oyeres mi voz. ¿Cuántos están oyendo la voz del Dios? Levante la mano los que están oyendo la voz de Dios. Tienes problemitas ya. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el tiempo de Dios está por sonar la hora cero. Y a la medianoche, capítulo 25 de San Mateo, se oyó un clamor: ¡he aquí! El esposo viene. Y dice que, hermanos, las vírgenes corrieron. Solo 5 estaban preparadas. 5 estaban descuidadas. Pero mientras el esposo no había pasado, era el tiempo de ellas para preparar.